Sin duda este año estuvo marcado por la sequía, a esto se sumaron los incendios y esto sin duda ha generado también complicaciones a la producción en general. En este caso vamos a hablar de la producción láctea y de qué manera los productores pueden prevenir o al menos prepararse para este tipo de embates. Para hablar sobre esto ya saludamos al señor Hugo Keller, él es miembro de la PROLE. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto, muy bien. Hablamos acerca de la sequía y en medio de esta situación tenemos que hablar también de la importancia de tener un plan estratégico. Sabemos que los productores trabajan intensamente en el campo y ante esta situación también queremos dar a conocer su punto de vista para que tengan en cuenta las recomendaciones que ustedes puedan dar para este tipo de situación. Así es, fue un año muy atípico por todo lo del COVID, ya desde sí ya era muy complicado realizar los trabajos, pero también el clima no ayudó tanto, principalmente en lo que es cultivos de safriña, lo que es maíz safriña. Tuvimos bastantes dificultades en el sur del país, principalmente tuvimos una pérdida del 50% de la producción de ensilados. Ahora en noviembre obtuvimos una lluvia linda que ayudó que el maíz en sí pudo arrancar bien y por lo menos en zafra aprovechar y tener un maíz bonito para tener buenos ensilados para el maíz, para las vacas. Y en el Chaco también está a conocimiento de todos que todo este año fue muy difícil. Fue muy complicado y ni que hablar para los productores de leche que han sufrido mucho en el Chaco, sufrido en varios casos, no pudieron hacer nada de ensilados. Apenas aguantaron sus pastizales, y tuvieron que volver a los sistemas de producción extensivos en caso de maíz, en caso de leche, y los que estuvieron haciendo ya producción intensiva de leche en el Chaco han sufrido mucho, teniendo que comprar ensilados de más de 70 o más de 100 kilómetros de distancia, lo que aumenta considerablemente el costo de la producción. Entonces, para esos casos tenemos que estar preparados, tenemos que hacer por lo menos unos ensilados y aumentar nuestras reservas en años buenos. Lo recomendable es tener siempre una reserva de por lo menos 2 años. En caso del Chaco, me atrevería a decir tener una reserva de casi 3 años para así no preocuparse, y en años como este que prácticamente no se puede producir maíz en el Chaco, tener la posibilidad de trabajar con la reserva y así no necesariamente aumentar el costo de producción. Entonces, lo que yo creo que lo más importante que los productores de leche tienen que hacer es trabajar con sus reservas, porque la producción de leche en sí cada día se vuelve más intensiva. Entonces es la única forma de seguir produciendo sin tener que parar la producción, porque una vaca lechera que está acostumbrado a estar en la sombra todo el día y estar en un sistema intensivo, es muy difícil que baje de vuelta a un sistema extensivo. Y creo que la producción lechera en el futuro va a ser cada vez más intensiva. Tener que producir de la forma más barata posible la leche para que todas las personas tengan la oportunidad de tomar la leche. Cuando hablamos de las condiciones climáticas que presenta nuestro país, tenemos que hablar de un calor extremo que representa un desafío para los productores. Sabemos que a lo largo de este tiempo, gracias a las investigaciones, gracias al intercambio de conocimientos, han logrado adaptarse, generar el microclima ideal justamente para la producción láctea.
Sabemos también de que las condiciones muchas veces son distintas en los diferentes establecimientos. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellos que de repente no tienen un plan o qué deben de tener en cuenta a la hora de iniciarse en la producción láctea? Porque hablamos también de diferentes tipos de situaciones que se presentan a lo largo del año y muchas veces cuando uno no tiene un plan al iniciar se encuentra con problemas a lo largo del camino. Claro, lo más importante al comenzar una lechería es tener comida para los animales. O sea, si haces extensivo, que tenés suficiente pasto para los animales durante todo el año. Y si haces intensivo, que tenés una reserva suficiente para producir todo el año. Intensivo, digamos, ahí tenés que tener ensilado de maíz, o lo que sea, grano de maíz. Y bueno, tener la posibilidad de comprar la proteína, que es expeler soja, lo que sea. Y bueno, es netamente estar preparado, tener suficiente comida. Tener comida es lo primordial al comenzar una lechería. Luego tenés que decidirte si haces un sistema más extensivo o semi-intensivo. Es una muy buena opción también optar por el sistema semi-intensivo, tener suficiente, en ese caso tenés que tener suficiente sombra, hay que plantar sombra, entonces eso también sería algo que prevenir, que tenés que tener antes de comprar vacas, tenés que tener sombra, pasto, y bueno, y ahí se puede comenzar con un sistema semi-intensivo, dándole comer a las vacas algún ensilado de maíz para acompañar, para aumentar un poco la producción. Entonces, y aprovechar el sistema semi-intensivo. Es algo que en nuestro país se utiliza mucho todavía, porque somos un país que tiene un clima muy diverso, porque somos un país tropical. Entonces, tenemos mucha humedad, tenemos que estar preparados para manejar el barro, ya que tenemos en algunos momentos bastantes lluvias y eso para un sistema extensivo o semi-intensivo es un desafío manejar el barro, porque a través del barro tenemos muchas enfermedades, principalmente todo lo que es mastitis. Entonces muchas bacterias van y llegan a las vacas a través del barro. En el Chaco también trabajar sobre sombra, la vaca lechera en sí, casi todas los tipos de animales, casi todos necesitan sombra, principalmente las vacas Holstein necesitan bastante sombra y entonces es algo que podemos prevenir y plantar antes ya sombra, plantar árboles en los costados de los alambrados para que las vacas puedan ir y durante el día en los momentos de mucho calor aprovechar esa sombra. En este sentido, hoy día podemos hablar de avances importantes. Existe inclusive manual de buenas prácticas, el intercambio de conocimiento, como ya decía, y la recomendación hoy día es principalmente tener en cuenta la alimentación para evitar justamente en este sentido que el animal baje de rendimiento y que trate de ser, digamos, una producción unificada a lo largo del año. Así es, o sea, hoy con toda la posibilidad que tenemos de adquirir conocimientos online por cursos que dan en el mundo, por cosas que uno puede investigar en las redes sociales, creo que tenemos la oportunidad de adquirir conocimiento y de mejorar la producción. Y bueno, y es lo que hoy para comenzar una lechería es como digo, primero, al comenzar una lechería, lo primero es comida. Y luego también, durante la producción lechera, es muy importante la comida. Como yo estudié agronomía, siempre me decían que un agrónomo tiene que ver con lechería. Lechería es ganadería, hay vacas. Pero les puedo decir que un agrónomo o una persona, no necesariamente sea un ingeniero, que sepa producir maíz, que sepa producir pastos de buena calidad, es muy importante en la lechería y tenemos que estar conscientes que si
si queremos producir leche, tenemos que tener comida buena, de calidad. Tienen que tener lo máximo que podés en proteína, lo máximo que podés en energía, lo máximo que podés tener en sanidad, porque tener un maíz y dejarlo consumir por la roya o por insectos, al final tenés un ensilaje de muy mala calidad y al final vos perdés mucho, porque al momento de fomentar o entregarle esa comida a la vaca, tenés que estar agregando otras materias, otras cosas que tenés que comprar. Y eso aumenta mucho el costo. Justamente ahora estamos en una situación que también juega muy en contra, que el dólar en nuestro país está muy alto y también que el costo de las sojas aumentó mucho. Entonces, la proteína está muy cara para las vacas lecheras. Pero si vos tenés una reserva de ensilado bueno o un pasto muy bueno, vos diluís mucho ese costo y podés aprovechar eso para bajar tu costo de producción. Porque al final la inclusión no es mayor del expeller de soja o de la burlanda de maíz, sino lo que más usás es forraje. Entonces, si podés tener una reserva de pasto muy buena o una reserva de ensilado de maíz muy buena, diluís mucho, porque eso al final es la mayor inclusión en tu dieta de las vacas, hablando ahora de un sistema intensivo o semi-intensivo. Y sabemos que si queremos producir en un sistema extensivo mucha leche, tenemos que manejar bien los pastos, hacer una buena rotación, hacer una buena fertilización, hacer análisis de suelo, cuidar el suelo para que no se acidifique, porque muchos dicen, no, yo pongo el estiércol de las vacas, pero el estiércol de las vacas es ácido, entonces en cierto momento tenés que agregar calcario para otra vez regular el pH del suelo también. Si no, la producción de pasto va a ser mínima, no va a tener buena proteína y la producción de leche altos y bajos. Ingeniero, muchísimas gracias por el contacto. ¿En qué zona estás trabajando, ingeniero? Ahora estoy trabajando en la zona de Campo Nuevo. ¿A cuánto llegan de producción para tener una idea? Producción acá estamos en promedio 35, 38 litros. Estamos llegando a la producción acá promedio por vaca anual. Que es una producción óptima, de acuerdo a lo que hoy día observan. Sí, es óptima y tal vez sea algo muy alto para nuestro país, pero es lo que en el mundo se está produciendo y es lo que tenemos que ir a buscar. En su momento, en 2016, cuando tuve la oportunidad de viajar a Israel, me parecía imposible la producción que ellos tenían de 40 a 45 litros de promedio en el desierto. Entonces, para mí era una locura, pero hoy veo que si trabajamos bien, si buscamos manejar, si mejoramos nuestro manejo de las vacas, si ponemos la vaca en primer lugar, le damos comida igual de buena como tenemos nosotros en nuestra casa, limpiamos el vaso de agua de ellas igual que limpiamos el nuestro cada día, entonces la producción va a aumentar, la vaca va a responder. Pero tenemos que ponernos en el lugar mucho más de la vaca, yo creo. Y eso va a ayudar a que la producción nacional mejore. Pero es como se dice, para comenzar una lechería tenés que tener cierto grado de pasión. Sin duda, muchísimas gracias, ingeniero. Valoramos su análisis y desde ya también agradecido por la predisposición de siempre de conversar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.